Bien, bien, hace tiempo que no hablamos. No pasó nada. Hace 3 semanas ya. Sí. Lamentablemente no pasó nada en el interín, así que nos vamos a aburrir un rato juntos. Sí. Pero bueno, la Argentina es un país aburrido, ¿no? Ya lo dijo De la Rúa. Voltamos a la época masita, entonces. Contame un poquito cómo ves vos lo que está pasando en la economía argentina. Bueno, arranquemos con los botines de punta, entonces, ya que queréis ir al grano. Y estamos en relaciones carnales recargadas, como Matrix Reloaded. Bueno, esto es relaciones carnales de los 90 recargadas. La ventaja que tenemos es que en los 90, con Bush padre, y con el consenso de Washington a full, y con la Unión Soviética recién caída, lo que teníamos enfrente era un fortachón con el que las relaciones carnales implicaban una violación violenta y bastante sistemática. En cambio ahora Estados Unidos es un viejito, impotente y jodido, que tiene mucho poder de daño, pero que lo único que quiere es que no tengamos relaciones con India, con China, con Rusia, y si las tenemos que sean muy superficiales, ¿no? Y que básicamente, ¿qué te podría decir? ¿Que estoy festejando estas relaciones carnales recargadas? No las festejo, pero las alternativas parecen bastante más dolorosas, porque el poder de daño de Estados Unidos desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista económico y todo, creo que en la última década han quedado bastante claras, y en las últimas semanas han quedado muy claras también, porque eso no fue solo el poder económico local, sino también algunas fichitas de Estados Unidos en la de la vida, ¿no? Cuando con Batakis se trataba de evitar esto que yo anticipé en septiembre del año pasado, que era que viene Massa como superministro para instalarlo como candidato del 2023, ¿no? Sí, y en ese panorama de las relaciones carnales recargadas, hubo unas primeras medidas que tomó el gobierno nacional, en manos, iba a decir, el gobierno nacional casi, mira, casi me quedo pensando en el meme ese de Alberto preguntando qué cargo tenía. ¿Qué te iba a decir? Bueno, hubo unas primeras medidas económicas que anunció el equipo económico de Sergio Massa. Contame un poquito. Sí, no hay grandes sorpresas. Para festejar está el tema de que por lo menos a una parte importante de los importadores más truchos y de los fundadores de capitales más truchos los van a investigar. Yo creo que la llegada de Casamiento a la cabeza de la FIP no es para franolear, sino que es para el toque, a diferencia de mi ex jefa, que difícilmente sea un personaje. Espera, porque se está escuchando mal. Sí, no sé por qué estoy escuchando con rebote. Sí. ¿Ahora se escucha bien? Ahí se escucha bien. Decías que la llegada de Castañeto a la FIP es para ir al choque, y entre otras cosas estamos viendo ahora que es para ir al choque con los que estuvieron obteniendo importaciones en base a movimientos provinciales, ¿no? Claro, el festival de cautelares del que hablaban, lo habló Cristina inclusive. Exacto, entonces ahí tenemos una buena señal. Por el lado de energía vamos a tener un flor de quilombo con la segmentación y con la suba de tarifas, pero por otro lado el mundo está complicado con el tema de tarifas, no con el tema de tarifas, sino con el tema de energía, digamos. En parte por la guerra actual con Ucrania-Rusia, pero después porque la forma en que viene gastando el mundo energía es bastante beneficiada, ¿no? Sí, y las medidas que tienen que ver con las retenciones y el campo. Ahí yo te diría que no está ni para festejar ni para decir esto está alineado con el mundo, sino que por ahora, evidentemente, esa batalla que estaban reteniendo, con los que estaban no liquidando, contrabandeando y algunas otras cosas, es una batalla que no se va a dar, lo cual no es sorprendente, digamos, pero es una batalla pendiente, porque siempre para que liquide vamos a tener que estar bajándole las retenciones que ya de por sí en los precios internacionales son bajas, estamos en problemas, ¿no? Pero es una discusión que es muy larga, ¿verdad? Que se vio también en el 2008 con la 125 y que va a seguir hasta que se defina la cuestión de fondo, digamos, pero evidentemente no es el momento de pelearla, ¿no? Digamos, a ver, vos podemos decir que estás moderadamente optimista. Depende si lo comparás con los peores escenarios o con los deseables. Entonces, como yo trato de no confundir mis deseos con la perspectiva respecto al futuro, con lo que podría venir, porque los deseos son deseos y punto, cosa que hay muchos que no terminan de entender, y por eso están ya festejando que Estados Unidos desapareció, que el dólar en cualquier momento desaparece y demás, que no comparto. Entonces, dado que Estados Unidos tiene mucho poder de daño todavía, hacer una alianza con Estados Unidos tiene la mala noticia de que estás aliándote con una potencia en decadencia, pero al mismo tiempo
genera buena noticia de que no te van a tirar con todo porque estás pateando el tablero. Entonces, no mal que hacemos esa alianza, no la festejemos, pero veamos cómo hacemos para construir un proyecto de país que cuando efectivamente esté de capa caída de Estados Unidos lo suficiente para dejar a Latinoamérica un poco más suelta, vamos a juntarnos con China, con Rusia, con India a construir otro proyecto. Digo, por ahora tenemos que bajar la cabecita para que no nos la arranquen, digamos. Y con eso no me estoy refiriendo solo a Cristina, sino también a una parte importante de la clase política. Porque lo que hay enfrente, que es el macrismo y la reta, por ejemplo, lo que van a hacer también es un acuerdo con Estados Unidos, pero de una manera que va a ser entregó todo por casi nada, incluyendo no solamente los recursos naturales, sino nuestros recursos. Entonces digo, yo prefiero esto, o sea, lo prefiero más adentro del frente de todo y del peronismo, y no que la entrega a Estados Unidos a las relaciones carnales la haga Macri y la reta, porque lo que no veo es ningún dirigente que tenga posibilidad de ser presidente en la Argentina que esté dispuesto a patear el tablero en Estados Unidos. E incluso, si lo viera, estaría preocupado, digamos, porque creo que la famosa correlación de fuerza haría que la hacemos bastante mal. No, estoy de acuerdo, en ese sentido estoy de acuerdo. Estamos todos esperando que haya algún tipo de medidas más dirigidas a resolver el bolsillo de los argentinos, me parece, que es lo que estaría faltando, digamos, en los primeros anuncios. Eso no va a ocurrir. Sí, o sea, ahí si el optimismo tiene que pasar porque se recomponga el poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones, sobre todo de la clase media, y obviamente sin descuidar a los pobres y los indigentes, yo te diría que a los pobres y a los indigentes el gobierno actual, Massa, la Reta, Macri, todos esos van a tratar de evitar que estén peor de lo que están. Pero la clase media tiene mucho para perder con todos los dirigentes de este gobierno y del que podría venir si viniera la catástrofe que vuelve a la derecha, porque la clase media es la que básicamente tiene que pagar el ajuste. Los pobres no tienen con qué porque están al límite, y los ricos aparentemente no hay nadie que todavía los obliga a pagar el ajuste. Entonces, dado que la clase media argentina desentona bastante con Latinoamérica, nos están tratando de sincronizar. Esto no quiere decir que yo piense que con el masismo en frente de todos y después el presidente, la clase media va a seguir con su poder adquisitivo cayendo fuertemente, no. Creo que lo que va a ocurrir es probablemente que se detenga esta caída o que se modere y después se detenga, incluida la inflación, ¿no? Pero no va a haber una recuperación rápida ni medidas extraordinarias en ese sentido, porque aparentemente no está la decisión de tocarle los intereses a los que son los otros que pueden pagar el ajuste, que es el poder económico concentrado nacional e internacional. Bueno, eso lo vamos a seguir esperando entonces. De hecho, hubo declaraciones bastante fuertes de Juan Grabois, por ejemplo, que tenían que ver con el pedido de medidas concretas para los más pobres, para los que están afuera del sistema. En general, el reclamo del sector de Grabois tiene que ver con el salario básico universal, pero digo, plantearon esa opción u otra, pero como que hay que tomar alguna medida urgentemente, y bueno, no sé cuál va a ser la respuesta. Hasta ahora ninguna del gobierno nacional, ¿no? Yo no descartaría que el salario básico universal, que no es ni salario ni universal, no descartaría que salga y que sea parecido a lo que fue el IPE, y que sea obviamente constante en el tiempo. Obviamente ahí el problema es cómo lo financiar, dado en los distintos cepos que te pone el FMI y algunas condiciones de extorsión en el mercado local, digamos, pero no descartaría que eso ocurra. Y obviamente el Grabois tiene que reclamar para la gente que representa, y la clase media tiene que, en una parte importante, ayudar a empujar al sindicalismo a también reclamar por su parte. Si yo diga que es poco probable que el gobierno encare un ajuste que lo soporte del poder económico concentrado y los ricos, no quiere decir que no haya que demandarlo, ¿no? Entonces, digo, hay que ir por distintos mecanismos a tratar de que el ajuste pase por ahí. Pero si me preguntás qué es lo más probable, yo te diría que de acá a las elecciones no me imagino que el poder adquisitivo del salario de clase media, media alta y jubilados vaya a crecer fuertemente. Con suerte, que se detenga la caída. Pero, a ver, Juan, si no hay un crecimiento del poder adquisitivo, son muy pocas las chances de ganar una elección. Bueno, eso sí la gente no tiene conciencia de lo que hay enfrente. O sea, acá lo que estamos diciendo no es cuál es mejor y cuál nos gusta más, sino cuál es peor. Y cuál es peor, no hay duda para mí, pero voy a decir desde acá hasta que haya elecciones, de que el macrismo y la reta, en estas condiciones o en las que van a ver el año que viene, que no van a ser tampoco muy distintas, sería 100 veces peor. No tengo duda. No. 100 veces peor. El tema si hubiera es que ganado Macri y la reta, también sería 100 veces peor. Entonces alguien me dice, sí, bueno, hermano, pero con ese criterio, Alberto no nos dio un montón de cosas que dijo no se iba a dar, Massa tampoco nos la va a dar, y si gana una elección tampoco. Y bueno, lo que vamos viendo es los márgenes que hay para que den lo que prometen.
pero lo que no tengo duda es que si la clase media vota más que la reta pensando que le va a dar algo más, se termina de suicidar económico y socialmente. No, de eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que no creo que se pueda hacer campaña diciendo somos lo menos peor. No lo dice, pero nuevamente se han ganado varias elecciones así en la historia de la Argentina, ¿no? Es lamentable, pero es así. Pero ahora, el mundo tampoco está con una masa de estadistas que están resolviendo mal de mucho consuelo de tonto. Dirías vos, bueno, pero digo, son momentos en los cuales evidentemente la clase política no está al nivel de lo que se necesita en un mundo en el que la coyuntura es la discusión de si es posible una guerra nuclear o no, digamos, o si es posible que la energía, los alimentos y demás separen al mundo en dos mercados y se acaba la globalización y está Occidente por un lado y Oriente por el otro. Es una guerra económica. Entonces digo, están pasando cosas heavy en el mundo. La Argentina tiene la suerte de estar muy lejos de las bombas y de los ataques, salvo que sean nucleares, obviamente, cosa que es una discusión aparte. Pero lo que nosotros le vendemos al mundo, que son alimentos, difícilmente en algún momento digan, no se vende más. Sí nos pueden obligar a canalizarlos a otros lugares que no se Argentina. Para eso Estados Unidos, con su comandante del Comando Sur, dijo, nuestro litio, nuestras proteínas vegetales, ¿viste? Yo no sabía que ella era socio de las multinacionales, pero ahí quedó un poquito más claro. Entonces, digo, esta discusión influye en la discusión interna. Por eso no creo que el FMI lo apriete mucho a Massa, que hecho este acuerdo con Estados Unidos no pueden ser tan desquiciados como para llevarlo a que se caiga y que la Argentina se vuelva un lugar inestable, y no tengo duda que Lula también arregló con los Estados Unidos algún tipo de acuerdo. Bueno, Juan, vos elegiste un tema musical para cerrar que tiene que ver con esta charla, que tiene que ver con estas nuevas relaciones carnales.